los votantes en Venezuela pudieron inscribirse los que fueron en el registro electoral, porque hoy es la fecha pautada como límite para las próximas elecciones del 6 de diciembre. En Venezuela, Gabriela Oneto ha preparado este informe. 5 meses estuvo en marcha el operativo del Consejo Nacional Electoral Venezolano para inscribirse en el registro. Sin embargo, los ciudadanos dejaron la acción para última hora, aunque muchos aseguraron que encontrar dónde hacerlo fue la principal razón para postergarlo. Este es el tercer sitio donde he ido y ya estoy aquí en la cola. Pero tampoco se hizo publicidad y no todo el mundo es adivino. Y hay muchas personas en el país que no tienen acceso a canales abiertos, a cosas así, y se enfrascan solamente en las cadenas nacionales. Y por ahí sabemos que no tenemos toda la información de primera mano. El único sitio que sabíamos eran las estaciones del metro y traté de buscar algo más cercano a mi casa y no conseguí. El Consejo Nacional Electoral, en voz de su vicepresidenta Sandra Oblitas, fue enfático en negar la posibilidad de prórroga de fecha para las inscripciones, pese a la demora del ente para determinar el día de la realización de las elecciones parlamentarias. El momento del corte del registro electoral a efectos de la elección que hemos convocado para el 6 de diciembre es el 8 de julio. No está previsto ninguna prórroga al respecto, por el contrario, queremos destacar que tenemos desde el 2 de febrero 1.568 puntos desplegados a nivel nacional. Este miércoles, diversas estaciones del metro de Caracas lucían abarrotadas de personas, sobre todo jóvenes, pues allí era donde se encontraban los puntos para inscribirse o modificar datos ante el Consejo Nacional Electoral. Quienes esperaban explicaron las razones que los motivaron a asistir y a querer participar en el venidero proceso electoral. Es nuestra única salida, siento yo, sin eso no tenemos más opciones. Hacerte sentir, escuchar, aportar tu granito de arena. Si uno no vota, entonces no tiene derecho a quejarse de lo que pase. Fervientemente todavía creo que votando podemos hacer más que quejándonos. Bueno, para poder ejercer mi voto y salir de este gobierno. Bueno, como todos queremos un cambio. En vez de quejarse, poder hacer algo. Entonces, por eso voy a votar. Porque queremos un cambio radical. Aunque algunos se mostraron nerviosos por iniciar este proceso que los convierte en ciudadanos con poder de decisión, la importancia del Parlamento para el país estaba clara. Ese diputado que yo voy a escoger, por el cual voy a votar, va a ser mi voz en las tomas de decisiones del país. Es realmente muy importante, porque ahorita sabemos, y todos sabemos, que tenemos una Asamblea Nacional muy dominada por el gobierno. Entonces creo que tenemos que tener el cambio ahí y luego en todos los demás sectores. Pese a la negativa del Consejo Nacional Electoral, muchos de los ciudadanos consultados exhortaron al organismo a extender el plazo para registrarse. Pues si bien hace 5 meses el ente electoral tiene habilitado este operativo, no fue sino hasta la publicación de la fecha de elecciones parlamentarias cuando las personas comenzaron a motivarse. Desde Caracas, Venezuela, es la información que podemos aportar y con esto los invitamos a continuar con muchísimo más de la tarde. Gracias a Gabriela Oneto por la información. La verdad que uno termina preguntándose por qué si es tan importante votar, por qué si es tan importante ejercer ese derecho que nos da la democracia, ¿por qué en Venezuela no puede prolongarse la inscripción electoral? Es una buena pregunta, es decir, hasta hace poco supimos que las elecciones, o mejor dicho, las elecciones fueron convocadas para el próximo 6 de diciembre. Si hay una masa joven de votantes, ¿por qué no prolongarlo? En vivo, en Caracas, nos acompaña María Corina Machado. María Corina, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Yo comenzaría justo por esa pregunta. ¿Por qué no extender el plazo? ¿Por qué si los jóvenes quieren participar, si quieren votar, si el sentido de la democracia es precisamente participar a través del voto? ¿Cuál sería el problema para el Consejo Nacional Electoral si la gente lo pide, que extendieran el plazo para inscribirse? Bienvenida, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, esta es una más de las arbitrariedades y de los atropellos que ha cometido el Consejo Nacional Electoral en procesos previos y en este momento de cara a la próxima elección. Para mí resulta emocionante, conmovedor, escuchar estos testimonios de jóvenes venezolanos que saben que estamos enfrentando un régimen represivo, corrupto, indolente, que estas son elecciones en dictadura, que tenemos un Consejo Nacional Electoral que no le genera confianza a más del 66, 67% de la población, pero que aún así
manifiestan esta disposición y conciencia de participar, porque el voto como instrumento, como mecanismo de lucha democrática, lo aprecian, lo valoran profundamente. Muchachos que no han crecido en democracia y que aún así tienen esta conciencia de la responsabilidad directa, personal, a través del ejercicio del voto en este próximo proceso, que desde antes, desde luego, ya sabemos que va a ser el proceso más corrupto, más tramposo que habremos vivido en la historia venezolana. Ahora, con esa premisa, María Corina, de un proceso tramposo, corrupto, ¿habrá elecciones en Venezuela el próximo 6 de diciembre? Bueno, muchas personas se preguntan eso. En primer lugar, porque ha quedado absolutamente claro que la mayoría que desea un cambio político no solamente es inmensa, sino que crece cada día. Y eso lo sabe el régimen y sus distintos grupos o facciones. En segundo lugar, porque finalmente el mundo ha entendido que en Venezuela somos una enorme mayoría los que queremos un cambio profundo, no solamente en el Parlamento, no solamente en la presidencia, queremos un cambio en la concepción de sociedad y una transición hacia la democracia. En tercer lugar, porque hemos entendido que así como logramos arrebatar la fecha de la elección, nos toca, sobre la base de la movilización, la información, la conciencia y la protesta, conquistar las condiciones y los términos que permitan que el voto de esa enorme mayoría se respete. Y que desde luego toda esta presión interna y externa pondrá o está poniendo al régimen en esa disyuntiva. Si hay elecciones, habrá una contundente expresión de la mayoría que quiere un cambio, a menos que las condiciones electorales no se mejoren, las garantías no se logren y pretendan llevar adelante un fraude monumental basado en otras trampas que sabemos han tenido lugar en el pasado y que el mundo entero también lo conoce, aunque algunos prefieran no reconocerlo. Ahora, ¿cómo, María Corina, cómo obviar, por ejemplo, la situación económica? Un dólar que pasa la barrera cambiaria de los 500 bolívares por cada dólar, en una economía paralizada, destruida, una economía que todo lo importa, una inflación que se está calculando en el 615%, leía hoy según un economista estadounidense. La pregunta obligada es: ¿el país va a llegar al 6 de diciembre en condiciones de ir a un proceso electoral? Mira, Idania, no hay palabras para transmitirles a ustedes lo que los venezolanos estamos viviendo hoy. Este fin de semana vimos dos testimonios de familiares de bebés recién nacidos que perdieron la vida, uno en San Cristóbal y otro en Bolívar, porque a sus madres no les fue posible practicar una cesárea. Niños venezolanos que pierden su vida sin ver la luz, sin llegar al mundo, porque el colapso del sistema de salud en Venezuela es total. Hay un reporte de expertos en la materia que en estos días demostraban como más de un 50% de la capacidad instalada en el sistema de salud pública ha colapsado. Los equipos paralizados, las camas no están utilizables. Nos vamos al tema de alimentación que tú bien decías. No es solo la escasez insoportable, equivalente a una economía de guerra, desesperante para las madres que no consiguen leche, que no consiguen aceite, que no consiguen harina, que no consiguen pollo, pero ahora además en una espiral inflacionaria, como bien describías, que nos pone en una situación con un sueldo mínimo diario que está alrededor de $0.60, $0.60 diario. ¿Cómo puede alimentar y sobrevivir un padre a una familia en estos términos? El transporte público desde las afueras de Caracas a la ciudad y el regreso es equivalente al 95% del salario mínimo. La gente está realmente llegando a un extremo de pasar hambre, de morirse de mengua en los hospitales y desde luego con una violencia desatada. Eso nos lleva a alertar nuevamente, como desde hace meses hemos advertido, el riesgo de que se profundice una crisis humanitaria en el país que genera desde luego tensiones sociales enormes que podrían además comprometer desde luego un proceso electoral. Si el régimen está
fomentando y exacerbando esta crisis para que no tenga lugar el proceso electoral, que desde luego derivaría en una derrota, pues bueno, realmente sería una situación de irresponsabilidad, inhumanidad, indescriptible, que realmente cuesta creerlo. Pero no hay otra explicación, después de todo, para el hecho de que el señor Nicolás Maduro no adopte las reformas económicas y políticas indispensables para revertir este desastre económico que vive Venezuela. Hace 2 días estuve participando en un foro realizado en Miami donde el tema de la democracia y Venezuela era el centro del mismo. Si algo preocupa a expresidentes como Alejandro Toledo o Tuto Quiroga, a pensadores, académicos, es el acompañamiento internacional, la observación o como quiera llamarse. ¿Cómo lograr que esto sea una realidad? Los expresidentes, por ejemplo, convocaban a todo el que quisiera ir sin autorización. Decía que creemos que una semana antes todo aquel que pueda ir a Venezuela, periodistas, expresidentes, políticos, debe ir para constatar las condiciones en las que este día va a llegar para los venezolanos. Mundo y muy especialmente nuestros hermanos latinoamericanos. Ahora bien, debemos entender que en Venezuela existe un sistema electoral perverso. Es el sistema electoral más automatizado del mundo y donde se cometen toda suerte de atropellos y de abusos y de violaciones a la ley y a los estándares internacionales a lo largo del proceso electoral, que comienza mucho antes del día de la elección. Por eso, cualquier observación electoral realmente capacitada e imparcial debería estar ya aquí hoy. ¿Quiénes tienen esas capacidades? La tiene la Organización de Estados Americanos y la tiene la Unión Europea. Deberían estar aquí hoy. Se han ofrecido para hacerlo. ¿Pero qué ha ocurrido? Que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, se niega a invitarlos. ¿Y sabemos por qué? Porque la última vez que enviaron misiones de observación estos organismos, sus informes fueron demoledores. Y lejos de corregir estas prácticas violatorias a la soberanía popular y a la transparencia en el proceso electoral, se ha deteriorado las condiciones en las cuales los venezolanos acudimos a votar. Por eso, yo creo que este es el momento óptimo, necesario, también urgente, para alzar todas las voces exigiendo que este proceso electoral venezolano, que es decisivo, que es crucial porque elige el Parlamento, pero que va mucho más allá, es realmente la expresión de la soberanía nacional en un momento de crisis humanitaria y crisis existencial, y para poder canalizar pacíficamente una transición a la democracia en paz. Estaremos eligiendo el Parlamento que estará en ejercicio durante la transición a la democracia en Venezuela. Y obviamente el régimen de Maduro sabe lo que la derrota política en este plano representa para avanzar en esa transición. De allí la negativa a permitir que los demócratas del mundo conozcan los términos en los cuales los venezolanos estamos ejerciendo este derecho al voto. Daniel Ceballos, María Corina, ha sido inhabilitado para participar en este proceso. Para muchos analistas políticos, la próxima inhabilitada puede ser María Corina Machado, que ya fue además defenestrada de su cargo en el Parlamento venezolano. ¿Cómo manejar, digamos, estos golpes bajos con los que el gobierno de Nicolás Maduro va a este proceso electoral? Mira, la unidad ha ratificado que Daniel Ceballos es el candidato por el circuito de San Cristóbal a la Asamblea Nacional. Todo absolutamente inconstitucional, y que lo que busca es callar las voces de aquellos liderazgos que tienen arraigo y que representan la fuerza, la energía y la verdad. Los diputados que vamos a avanzar en el cambio político en Venezuela sin miedo. Desde luego que en mi caso las amenazas se producen todos los días en todos los planos, en el plano judicial, en el plano personal, en el plano familiar, en el plano moral, las acusaciones, las descalificaciones. Y desde luego esa posibilidad es algo que muchas personas
se plantean por el hecho de que para el régimen ha sido un punto de honor no solamente sacarme del Parlamento, sino pretender invisibilizarme, silenciarme, doblegarme. Yo soy diputada, independientemente de que Diosdado Cabello me permita o no entrar a la Asamblea Nacional. Es más, nunca como hoy me siento diputada de la Asamblea Nacional recorriendo mi país, acompañando a los venezolanos en su dolor y transmitiéndoles y llenándome a la vez de esta energía y esta convicción de que vamos a avanzar en la transición y que vamos a reconstruir el país. No me van a callar y no me van a detener y vamos de cara a este proceso electoral en una lucha, como dije antes, conscientes de que son elecciones en dictadura, pero que hay una mayoría gigantesca de venezolanos que no nos van a doblegar y no nos van a detener. María Corina, una última pregunta. Hemos escuchado de voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, del propio gobierno, que la Asamblea no puede caer en manos de la oposición y que habrá que defenderla en la calle. El mismo Maduro lo dijo. Participar, ganar. ¿Qué pasa si una vez más se gana o la oposición gana y no se entrega lo ganado? Ese es el punto medular de lo que hoy los venezolanos vivimos y asumimos. Cuando el señor Maduro dice que al ganar la Asamblea, la oposición, las fuerzas democráticas, él saldrá a la calle a impedirlo, hace una doble confesión de su naturaleza totalitaria y, en segundo lugar, de la conciencia de que el régimen es una mínima parte de la población hoy, de que han perdido todo respaldo popular. Ahora, conscientes de eso, como estamos los venezolanos, y de lo que han hecho en el pasado para desconocer la soberanía nacional, debemos llenar de fuerza, de conciencia, pero sobre todo de la verdad a los venezolanos, poner los pies en la tierra. No podemos decir que ya está logrado el triunfo y que todo está bien cuando sabemos que está en proceso el proceso electoral más corrupto de nuestra historia, que debemos asumir con franqueza, con conciencia y responsabilidad cuáles son los obstáculos y lo que tenemos que hacer para superarlos, a nivel individual como ciudadanos, a nivel organizacional como la unidad democrática y a nivel de la nación, conscientes de lo que está en juego en este momento. Pero la transición en Venezuela está en marcha, es inevitable y es impostergable. Y yo tengo una enorme confianza en los venezolanos y también sé que contamos con el respaldo firme y generoso y solidario de nuestros hermanos latinoamericanos. Quiero agradecer a María Corina Machado, aunque quisiera una última pregunta, porque tiene que ver con estas posiciones o estas alocuciones grandilocuentes en relación a los problemas limítrofes. Pareciera que tanto problemas no definidos, Guyana, Colombia, son usados en este momento como bandera política por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Mira, yo en primer lugar quiero insistir que son dos dinámicas y situaciones totalmente distintas. La situación de Guyana con el Esequibo tiene sus mecanismos y ha tenido sus puntos de conflicto muy álgidos en estos últimos años, producto fundamentalmente de la irresponsable y permisiva actitud, primero de Hugo Chávez desde el año 2004 y después del señor Nicolás Maduro. El caso con Colombia y nuestro diferendo sobre la discusión de las áreas marinas al norte de Castilletes es otra dinámica. Allí desde el año 2009 no se ha avanzado en las discusiones en la Comisión Negociadora Bilateral y es allí donde debe abordarse el tema, pero insistiendo que hoy Colombia y Venezuela tienen situaciones de conflictos, de dinámicas internas que no son las más propicias para abordar un tema que, siendo prioritario, en mi opinión, debe postergarse. La situación de Colombia y la relación Colombia-Venezuela es mucho más amplia que la discusión del diferendo y debe comenzar por entender cómo logramos una integración comercial, cómo logramos que la seguridad y los temas que afectan a ambas naciones en la frontera se aborden de manera firme, decidida y complementaria. Ahora, en el caso del señor Maduro, su última alocución en la Asamblea Nacional plantea un cambio significativo en su política exterior hacia Guyana, que hasta ahora había estado dirigida desde La Habana, como rehén de La Habana que es.
En este momento nosotros reconocemos aquellos aspectos que hemos estado reivindicando durante estos años y que plantean retomar los derechos de Venezuela en el Esequibo con firmeza, pero desde luego abordando el plano diplomático y binacional, que es la forma como Venezuela históricamente ha llevado adelante, ha resuelto sus conflictos limítrofes. Quiero darle las gracias a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, por acompañarnos, como siempre, en vivo y directo en Caracas para NTN 24. Buena tarde. Gracias, gracias.